Seguimos acá en la columna NOA con otro invitado, por supuesto, en hoy lunes 10 de marzo del 2025, Fernando Pequeño, con quien nos conocemos hace bastante tiempo. No digo cuántos años porque para no develar la edad de cada uno. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por estar acá nuevamente. No, gracias a vos por invitarme y hace un montón de años, la verdad, ¿no? Sí, sí, hace bastante que nos Sí. conocemos en diferentes actividades. Siempre estamos encontrándonos, cada año nos encontramos. Somos de los que el viento nos amontona. Exactamente. Bueno, Fernando es un presidente de la Asociación Miguel Ragone, quien lleva el nombre de su abuelo, que fue gobernador acá en la provincia de Salta. ¿Quién no se acuerda de la gobernación, de la gestión de Miguel Ragone? Por supuesto, aquellos que tenemos esta edad o que son un poquito más veteranos, se acuerdan perfectamente de este gobierno peronista de Miguel Ragone. Bueno, y Fernando es un militante de los derechos humanos hace bastante tiempo y siempre está preocupado, interesado en estos temas que afectan casualmente o afectan al ejercicio de los derechos De la humanos, el democracia, derecho humano en general, no solamente en se general. refiere al tema de violación de una persona, sino se refiere al derecho a la vivienda, al derecho al trabajo, al derecho a la educación, al derecho a la cultura, todos los derechos que por ahí son violentados y que sufre el pueblo, ¿no? Efectivamente. Bueno, comentame cuál es la actividad principal de ustedes, aparte de, por supuesto, mañana, recordemos que mañana, 11 de marzo, se cumple un nuevo aniversario. Se cumple el aniversario 49, mira vos, tanto tiempo, ya del asesinato y desaparición de ese exgobernador que fue mi abuelo también. Para eso, a lo largo de los años, desde distintas institucionalidades, ¿no? Pero esta vez con la Mesa de Derechos Humanos y la Liga para los Derechos Humanos también, y la Asociación Ragone, vamos a armar un acto ahí en el busto de Ragone frente al costado del shopping, ¿no? En la intersección de las avenidas del Bicentenario y Avenida Entre Ríos, un acto con un claro tinte de la gente que reivindica los derechos humanos y para los cuales Miguel Ragone ha significado algunas cosas a partir de, no solamente de su vida institucional, también de lo que se ha podido hacer socialmente, de cómo aglutinó gente por pensamientos parecidos, por sentimientos parecidos después de su muerte. Ese es el acto que organizamos nosotros. Hay otro a la mañana en Cerrillos, a la cual me invitó la municipalidad de Cerrillos. Me parece importante que ese acto se haga también. Yo en algún momento he formado parte de la organización del mismo, hace algunos años que no, porque son instituciones que van cambiando, intendencias que van cambiando. Y me parece importante porque en ese acto se da cita también gran parte de algunos peronistas, ¿no? En la plaza que lleva el nombre de Miguel Ragone ahí en Cerrillos, al costado de la ruta. Así que bueno, importante conmemorar un aniversario más de quien fue esa figura emblemática de la democracia y por cómo terminó también, en un momento del país que está convulsionado, que no aparentemente no va a terminar bien, donde hay un desguace de las instituciones, ¿no? Una degradación de la política a lo más inusitado. Mira, uno siempre habla de la degradación de la política, pero creo que siempre la realidad desborda todo lo que uno puede imaginar, ¿no? Es lo que estamos pasando con Milei, quién iba a pensar este tipo de cosas. Así que bueno, este acto nos va a convocar a todos ahí en un año muy, muy particular y muy difícil. Eh, bueno, Fernando, ¿y vos qué edad tenías cuando tu abuelo, Yo tenía 8 años y hoy tengo 56, imagínate mirá vos, cómo pasó el tiempo.
te acuerdas, por supuesto, en esa Sí, edad. me acuerdo y me acuerdo mucho porque él era prácticamente un papá, mis padres eran muy jovencitos, Claro, tenían 20 años, claro, un claro. poquito menos, cuando yo nací. Mi abuelo tenía 56, la edad que yo tengo ahora tenía mi abuelo cuando lo asesinaron, y fíjate cómo parecían mucho más grandes, ¿no? Claro. Esos hombres de la década del 40, del 70. Y claro, era un hombre de 50 años cuando yo nací. Era prácticamente mi papá, ¿no? Ahora los peronistas no se acuerdan que el gobierno de Miguel Ragones fue intervenido, ¿no? Antes de la desaparición. Sería interesante que si vos has podido averiguar cuáles han sido las causas de esa intervención al gobierno de Miguel Ragones. Porque Sí. lo intervino un gobierno peronista. Lo intervino un gobierno peronista de derecha, Claro, este, muy parecido, digamos, al gobierno nacional actual, sí. que de peronista no tiene nada, pero que de derecha y de totalitarista tiene todo. Lo intervinieron un año y medio después de su gobierno, Isabel Martínez de Perón, y hacíamos referencia, ¿no?, entre los militantes de derechos humanos y la gente de la política, cómo esa intervención ha estado ligada a la constitución del Operativo Independencia. Porque siempre se discute cómo se dio ese asesinato, no solamente el de Ragones, sino el de 200 personas más que estaban ligados a ese gobierno de Miguel Ragones en esa salta setentista. Y la matanza, digamos, y el terrorismo del Estado había comenzado ya un año y medio antes, en Tucumán básicamente, y un año, eso fue... Claro, con el Operativo Independencia. Con el Operativo Independencia. Pero el Operativo Independencia, Estela Martínez de Perón hace un decreto nacional en algunos de los días de febrero del 75, pero lo blanquea en febrero del 75, pero en realidad ya un año antes estaba a full el operativo y la guerrilla en Tucumán. Y el gobierno de mi abuelo Ragones lo interviene unos días antes, en noviembre del 74. Lo que quiero decir con esto es que se venía preparando ya desde un año y pico antes, y ahí lo mataron también antes a Fronda, a Jaime, a tantos otros, donde ya había un clima que avisoraba esto, ¿no? No es casual, digamos, que esa intervención se produjera en el marco de ese disciplinamiento, y que 13 días después del asesinato de Ragones se produjera institucionalmente el golpe militar, ¿no?, que termina ya con todas las instituciones de la democracia, intervienen las cámaras legislativas y demás. Es muy parecido a un clima como el que vivimos. Esto es importante decirlo porque el Estado se puede volver terrorista no porque estén los militares al frente o porque se imponga, digamos, ¿no? Sin el voto popular. Un Estado con el voto popular y elegido por el pueblo también se puede volver terrorista, como pasó en Alemania con Hitler, que terminó en el Holocausto, ¿no? Nosotros estamos preocupados porque vemos aumentar la violencia, vemos el desguace en las instituciones, lo mismo que pasó en ese clima, ¿no? La gente cree que la violencia es que te peguen un tiro y te maten porque pensás diferente, pero en este momento no te pegan un tiro, te sacan los remedios oncológicos, te desfinancian todo lo que es la ayuda del Estado para los que más necesitan del Estado, y la cantidad de muertes, hay un registro poco claro de la cantidad de muertes que eso produce en un Estado, ¿no? Que se va desfinanciando, donde se va acumulando de nuevo la riqueza en más de unos pocos. Y en este país, además, otra similitud que tiene con esas épocas es la entrega de los recursos naturales al imperialismo, ¿no?, a Estados Unidos. Entonces, bueno, pero hay algo que es peor
a nivel de la violencia, en este contexto en que vamos a recordar a Ragone, que en ese contexto en que lo mataron. Y lo peor es la forma en que la sociedad está anestesiada, porque lo que es capaz de hacer el gobierno de Milei sobre una sociedad que no reacciona, era prácticamente imposible que con una juventud pujante como eran, ¿no?, los militantes de los 70, la politización que había en ese momento en la década del 70, se produjese lo que hoy se está produciendo. Bueno, cada vez los mecanismos, digamos, de control social se perfeccionan más y a la resistencia le hace falta un poco más de unión. Edgar, se lucha solo, cada sector hoy por hoy reivindica derechos en soledad. Yo escuchaba la invitada que vos tenías antes, con el tema de las mujeres, con el tema de lo LGBT, con el tema de los contextos rurales, con el tema de los jubilados. Cada grupito sale solo a reivindicar derechos. Y eso es producto del neoliberalismo que nos atraviesa a todos en nuestra formación, ¿no? ¿Qué hacer ante eso entonces? Y poner el esfuerzo en la intersectorialidad, esta palabra mágica que es, significa unión, diálogo, darle entidad al otro de vuelta, o sea, es reconstituir cultural y políticamente lo que despedazó el neoliberalismo para poder imponer estos sistemas, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, ¿no? Yo decía al principio en la editorial de que yo percibo una crisis de representación, o sea, no hay una oposición organizada. Cada uno está cuidando su kiosco, digo yo. Cada uno cuidando su kiosco, pero además con la gravedad de que esa crisis es también de los partidos políticos, que hasta un poco después de la dictadura más o menos funcionaban como constructores de ciertas ideologías, de ciertas representaciones. Claro. Pero te doy un ejemplo. Acá, en la última elección, Partido Justicialista, Partido de la Victoria, todos los partidos que se supone que albergan más, digamos, los peronistas, más a las izquierdas, más a las derechas, al centro, porque están en esos partidos, han llegado por frentes donde esos representantes han votado después todo lo contrario por donde han llegado. Entonces, ni siquiera los partidos pueden representar absolutamente nada. Esa es una estafa. Esa es una estafa. Yo estoy contento de la intervención del Partido Justicialista en ese sentido, porque creo que puede ser la punta del iceberg a que estas estafas dejen de ser posibles. Y además, que no sean impunes, no pueden ser impunes. Así es, estamos ya en la parte estamos ya en la parte final, estamos con Fernando Pequeño Ragone, presidente de la Asociación Miguel Ragone. Bueno, recordamos por último mañana el acto al costado del shopping, en el Busto Ragone, a las 18 horas. Mañana 18. Vamos a estar presentes entonces en ese acto. Esperamos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos. Por estar acá y vamos a estar en comunicación. Constantemente. Bien, muchas gracias. Bueno, con esta entrevista a Fernando Pequeño nos despedimos de ustedes. Nos veremos el próximo lunes cuando digamos que esto es la columna nueva. Muchas gracias y feliz semana para todos ustedes.